Torcavia. Una luna olvidada, arrasada siglos atrás por guerras intergalácticas, sellada por la Federación con advertencias grabadas en 1000 idiomas. Nadie debía poner un pie allí. Nadie cuerdo, al menos. Pero Santiago no había llegado allí por obedecer normas. Su nave se averió tras un sabotaje orbital. Su equipo fue absorbido por la tormenta de ceniza. Y él, solo, guiado por señales misteriosas, caminó hacia las ruinas como si algo lo llamara desde el corazón del polvo. Caminó durante horas, tal vez días, con los pulmones ardiendo bajo el respirador, hasta encontrar una abertura entre los riscos. Un pasaje tallado con precisión imposible, como si la piedra misma se hubiera rendido al arte antiguo. Allí, una cúpula colapsada lo condujo a una cámara central, sumida en una penumbra azul. El aire cambió. Era más cálido. Más denso. En el centro de aquel lugar, flotando sobre una plataforma de cristal líquido, la vio. Era más alta que cualquier humana. Su cuerpo descansaba rígido, con la gracia amenazante de una bestia en pausa. Su piel tenía el color del cielo antes de una tormenta eléctrica. El cabello, suelto como una cascada de obsidiana, flotaba a su alrededor como si no obedeciera la gravedad. Y su rostro, era imposible no mirarla. No era solo hermosa. Era majestuosa, imponente, atemporal. Santiago se detuvo a escasos metros. Cada instinto gritaba que diera media vuelta. Pero sus pies no se movieron. El silencio en la sala era total, como si el universo contuviera la respiración. Alzó una mano, temblorosa. No entendía por qué lo hacía. No conocía su especie, no conocía su historia, y sin embargo, había una fuerza que le empujaba. Un vínculo invisible que tiraba de sus venas, algo que había esperado toda su vida sin saberlo. Se inclinó. Sus labios rozaron los de ella. El contacto fue suave, cálido, cargado de algo primitivo, incomprensible, como si cada fibra de su ser hubiera sido marcada en ese instante. El beso no duró más que un suspiro. Entonces, la temperatura de la sala cambió. Un pulso de energía recorrió las paredes, como si el lugar despertara con ella. Las piedras brillaron con una luz púrpura. Y los ojos de la guerrera se abrieron de golpe. Dorados. Salvajes. Letales. Santiago retrocedió un paso, pero su cuerpo se negó a huir. El corazón le latía con violencia bajo el pecho, cada latido una explosión de incertidumbre. La mujer parpadeó. Respiró con fuerza, como si el aire del mundo la asfixiara de regreso a la vida. Sus músculos tensos temblaban de furia contenida, como si cada célula recordara una batalla inconclusa. Su mirada se posó en él. Él era un extraño, un intruso, un humano que no debía estar allí. Y, sin embargo, algo la mantenía inmóvil. Su voz retumbó por la sala como un eco de trueno. ¿Quién me ha llamado? Santiago tragó saliva. No respondió. Ella bajó la vista, tocó sus labios. Un destello de algo desconocido cruzó su rostro. Tú. Esa palabra no fue una acusación. Fue una sentencia. Tú me has despertado. Un segundo de silencio absoluto cayó sobre ellos. El aire tembló. Ella se incorporó, dejando que la armadura que cubría sus caderas emitiera un leve sonido metálico. Su torso, apenas cubierto por un tejido traslúcido, subía y bajaba con cada respiración agitada. Él desvió la mirada, pero no por pudor, sino por temor a perderse completamente en ella. La guerrera bajó del altar. Sus pies tocaron el suelo con la suavidad de un depredador. ¿Sabes lo que significa? Santiago negó con la cabeza. Su voz no salía, pero su cuerpo reaccionaba a la tensión, al magnetismo inexplicable entre ellos. Ella avanzó. Su figura eclipsaba todo lo demás. A cada paso, la atmósfera se volvía más densa. No por violencia, por expectación. En mi especie, solo despertamos por dos razones. Su respiración se aceleró. La de él también. O para vengarnos. O para aparearnos. Los ojos de Santiago se abrieron con un estremecimiento que no sabía si era de miedo o deseo. Ella sonrió. Una sonrisa tan peligrosa como irresistible. Y tú has besado mis labios dormidos. La energía del santuario crepitaba alrededor de ellos. Todo lo demás desapareció. Ella se detuvo a un paso de él. Levantó una mano. Sus dedos recorrieron su mejilla con una delicadeza que contrastaba con el fuego en su mirada. Ahora, humano, vas a tener que pagar el precio. Pero no aclaró cuál.
Y esa ambigüedad fue lo que más lo perturbó. O lo sedujo. El destino de Santiago acababa de ser sellado. Y el universo acababa de despertar a su cazadora más letal. Santiago no sabía si dar un paso atrás o hundirse más en aquella mirada que lo devoraba con fuego silencioso. Sentía la sangre correr por sus venas como lava viva. Sus sentidos estaban alerta, pero no por miedo. Lo que sentía era otra cosa. Algo más antiguo que la guerra, más salvaje que el instinto de huida. Era deseo. Era peligro. Era ella. La guerrera no desvió los ojos ni por un instante. Rodeaba a Santiago como una bestia depredadora que ya no cazaba por hambre, sino por elección. Su andar era felino, su cuerpo oscilaba con gracia mortal, y la energía que irradiaba alteraba cada molécula de oxígeno a su alrededor. Él intentó hablar, decir algo que le diera sentido a lo que pasaba. Pero ella lo calló antes con una sola mirada. No digas nada. Su voz no fue un susurro. Fue una orden suave que se deslizó por su piel como un filo tibio. Mis recuerdos están desordenados, mi cuerpo aún arde, y tú tienes el olor de lo prohibido. Ella se detuvo frente a él. Aún más cerca que antes. El calor de su cuerpo era como una ola de vapor perfumado, una mezcla embriagadora entre sangre, metal y algo que no podía describirse con palabras humanas. Él respiró hondo, confundido, hipnotizado. ¿Por qué me besaste? Santiago abrió la boca, pero no sabía qué responder. Porque algo me lo pidió. Porque no podía evitarlo. Porque parecías triste. Porque te necesitaba, aunque no sabía quién eras. Ella extendió la mano y le tomó el mentón con 2 dedos largos, elegantes, firmes. Lo obligó a mantener la mirada clavada en la suya. Sus ojos dorados eran abismos donde latía un pasado brutal, pero también algo contenido, una herida, quizás, o una promesa. Tu especie no comprende lo que ha hecho. Mi pueblo duerme por siglos, a veces por milenios. Y solo despertamos si alguien desafía nuestras leyes. ¿Y qué ley he roto? Logró murmurar Santiago, con voz baja, apenas audaz. Ella no respondió al instante. Caminó alrededor de él, acariciándole el hombro con la yema de sus dedos mientras hablaba. Besar los labios dormidos de una guardiana implica una llamada directa al vínculo de sangre y fuego. A la decisión final. Has despertado mi cuerpo, pero no has elegido entre mis 2 naturalezas. Santiago la siguió con la mirada, cada palabra suya era un enigma y un hechizo. Sentía el pulso en sus sienes. Era como estar atrapado en un sueño lúcido del que no deseaba escapar. No entiendo, ¿qué significa eso? Ella se detuvo detrás de él. Su aliento tibio rozó su cuello. Significa que ahora, solo hay 2 caminos. Que te reclame, como mi compañero. O que te destruya. El silencio posterior fue un cuchillo afilado. Santiago dio un paso al frente, no por valentía, sino porque necesitaba espacio para pensar. Sus ideas se deshacían en su mente. Aquello no era una simple raza guerrera con rituales extraños. Había una lógica interna, una verdad biológica y cultural que él acababa de activar sin comprenderla. ¿Cómo te llamas? La pregunta la tomó por sorpresa. Ella ladeó la cabeza, como si no esperara que un humano se atreviera a preguntar eso primero. Mi nombre es Saedra. Su voz se suavizó. Por primera vez, un destello diferente cruzó sus ojos. No rabia. No lujuria. Sino algo vulnerable. Algo que se parecía peligrosamente a una emoción. ¿Y tú? Santiago. Repítelo. Santiago. Saedra cerró los ojos brevemente, como si el nombre sellara algo que no quería sellar. Muy tarde, dijo. Mi cuerpo ya te ha registrado. Mi instinto te ha marcado. Y ahora no puedes irte. Las palabras retumbaron como un trueno contenido. El santuario pareció cerrarse, respirar con ellos. La entrada por donde Santiago había llegado desapareció, tragada por la piedra. Las luces danzantes que recorrían los muros se intensificaron. El aire cambió, volviéndose más cálido, más espeso, más íntimo. No te dejaré escapar. Saedra se acercó lentamente, su rostro apenas a unos centímetros del de él. Sus labios estaban entreabiertos, los ojos fijos en los suyos. Estás dentro de mí ahora. Santiago no sabía si debía temerle, o tocarla de nuevo. Pero algo sí sabía. Su vida, tal como la conocía, se había terminado en el instante en que sus labios tocaron los de ella. Y aunque aún no lo admitía, una parte de él no quería volver atrás. El santuario ya no era solo ruinas y ecos antiguos.
Latía. Respiraba. Como si su despertar hubiese reactivado una memoria dormida bajo la piedra. Las paredes murmuraban, los símbolos brillaban, y el aire se volvía más cálido con cada segundo que Santiago pasaba al lado de ella. Saedra. Su nombre ardía en su mente como una marca indeleble. Y sin embargo, Santiago no sabía nada real sobre ella. Solo sensaciones, instintos, gestos. Lo que su cuerpo le decía sin palabras. Ella no hablaba mucho. No lo necesitaba. Caminaba por la sala en círculos lentos, sus movimientos llenos de una gracia felina que le robaba el aliento. Santiago la observaba, sentado sobre un fragmento de roca tallada, los músculos tensos. Cada vez que sus ojos se encontraban, él sentía una presión en el pecho, como si algo primitivo dentro de él respondiera sin permiso. Saedra se detuvo frente a una de las columnas y posó una mano abierta sobre los símbolos grabados. Un resplandor naranja brotó del contacto, y una imagen holográfica cobró vida. Santiago se levantó lentamente, acercándose sin entender del todo lo que veía. La proyección mostraba siluetas humanoides. Guerreros cubiertos por armaduras vivas, descendiendo sobre mundos desconocidos. Batallas. Tribunales. Una escena se fijó, un guerrero como ella, dormido en un altar. Y luego, alguien lo despertaba con un beso. Santiago observó cómo la imagen cambiaba. En un caso, el beso era seguido por una ceremonia intensa, íntima, que unía a los dos seres en un lazo sagrado. En otro, el beso llevaba a una ejecución inmediata. Un juicio violento. Un duelo ritual. No hay intermedios, dijo ella, sin mirarlo. Solo hay unión o sangre. Así fue forjado nuestro código. ¿Y si no elijo ninguno? Preguntó él, sin apartar la vista de las escenas. Saedra se giró. Su rostro no mostraba ira. Mostraba algo peor, certeza. Ya has elegido, aunque no lo sepas. El beso fue un sello. Yo ya no pertenezco al sueño, pertenezco al vínculo. El cuerpo reacciona antes que la mente. Entonces, ¿estoy atrapado? Ella se acercó, caminando descalza, sin el menor sonido en cada paso. El ambiente crepitó como antes de una tormenta. Tú también has cambiado, Santiago. Tus ojos brillan distinto. ¿No lo sientes? El lugar te responde. Tus pasos ya no pesan como los de un extranjero. Él la miró fijamente. Siento algo. Pero no sé si es tu culpa o la del lugar. ¿Y si soy ambas? Esa respuesta le heló la sangre. Y la encendió al mismo tiempo. Saedra extendió su brazo hacia él. Lentamente. Como si esperara que él lo rechazara. Pero no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron. La piel de ella era caliente, más de lo normal. No abrasiva, sino vibrante. Como si llevara una corriente bajo la epidermis. Necesito respuestas, susurró Santiago, con la voz quebrada entre preguntas sin forma. Entonces acompáñame al corazón del templo, respondió ella. Hay cosas que debes ver, y otras que debes sobrevivir. Lo guió por un corredor que se abrió solo al contacto de su presencia. A cada paso, las piedras se transformaban en estructuras de luz y metal antiguo. Bajaron por rampas que olían a fuego, a minerales desconocidos y a tiempo condensado. Hasta que llegaron a una cámara circular. Allí, el silencio era total. En el centro había un espejo líquido. Oscuro. Puro como obsidiana viva. Saedra lo señaló. Mírate. Santiago se acercó, pero no vio su reflejo. Al principio, solo oscuridad. Luego, algo comenzó a emerger. Vio su propio rostro, pero más endurecido, más salvaje, con ojos que no eran suyos. Y con Saedra a su lado, con una armadura distinta, dorada. Una escena de guerra. De fuego. De dolor y gloria. Eso no ha pasado, dijo él, retrocediendo. Es lo que puede ser. El vínculo te altera, Santiago. Cambia lo que eres. Te prepara. ¿Prepararme para qué? Ella no contestó. De pronto, un sonido metálico rugió desde lo alto. Algo crujió sobre ellos. La estructura entera vibró. Saedra alzó la mirada. Sus pupilas se afilaron. Nos han encontrado. ¿Quién? Ella no lo miró. Pero su voz perdió todo rastro de juego. Los que no querían que yo despertara. Y mucho menos, que me vinculara con un humano. Las paredes se separaron. Un corredor secundario se encendió. De él emergieron sombras. Altas. Blindadas. Con armas que no parecían armas,
sino extensiones orgánicas de su odio. Santiago sintió que el pecho se le cerraba. Saedra ya no era la mujer mística de antes. Se había puesto seria. Mortal. Su espalda se irguió. Su rostro se volvió duro. Una diosa de guerra. Dame tu mano, Santiago, ordenó. O mueres aquí. Sin dudar, él la tomó. Y el fuego del santuario entró en ambos. Sus cuerpos brillaron un instante. Un símbolo rojo se dibujó en la palma de él. Otro en el pecho de ella. La batalla acababa de empezar. Pero el verdadero combate, Santiago lo sabía, se libraría dentro de sí. Contra lo que ahora ardía en sus venas. Contra lo que Saedra había despertado con ese beso. El primer impacto no fue con un arma. Fue con el alma. Santiago sintió como su cuerpo temblaba al unísono con el de Saedra cuando la energía del vínculo se activó en plena batalla. No fue una fusión dulce, no fue ternura. Fue tormenta. Furia ancestral. Una sacudida brutal que le arrancó el aliento y le llenó el pecho de fuego líquido. Los intrusos descendían por las rampas como lobos cibernéticos, cada paso un estruendo de metal vivo. Las criaturas portaban armaduras fusionadas con sus huesos, armas que parecían crecer de sus brazos, y una sed de aniquilación que manchaba el aire como veneno. Saedra no esperó. Se lanzó hacia ellos con la velocidad de una explosión, el cuerpo girando en un movimiento imposible, sus piernas trazando círculos que partían piedra, su voz rugiendo un lenguaje que Santiago no comprendía, pero su sangre sí. Una lanza se formó en sus manos, forjada en tiempo real a partir del altar. No tenía bordes, sino energía pura, vibrando en sincronía con su pulso. Cada vez que la lanzaba, la energía cortaba el aire como un aullido, impactando a los enemigos con una fuerza que no parecía de este universo. Santiago no tenía arma. No tenía armadura. Solo su cuerpo humano. Su respiración agitada. Su miedo. Y el vínculo. Cada vez que uno de los enemigos se acercaba demasiado, sentía como su vista se alteraba. El tiempo se ralentizaba. Sus reflejos respondían antes que su mente. Su brazo se alzaba justo a tiempo. Sus pies giraban en equilibrio perfecto. Y cuando el primer enemigo intentó atravesarlo, Santiago lo desvió sin saber cómo, y la criatura cayó de espaldas, paralizada. Saedra lo vio. Sus ojos se abrieron por un instante. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Ya está empezando. Él no comprendía del todo a qué se refería. Solo sentía una fuerza que no era suya correrle por la espalda. Como si algo dormido en sus huesos se hubiese despertado al contacto con ella. Saedra se movía como fuego hecho carne. Cada enemigo que caía bajo su lanza ardía unos segundos antes de disolverse en ceniza púrpura. Pero eran muchos. Y cada vez más agresivos. Santiago sabía que debía hacer algo más. No podía quedarse a mirar. No cuando su respiración se sincronizaba con la de ella. No cuando cada herida que ella sufría le dolía en el mismo lugar a él. El vínculo es total. Una voz en su cabeza lo susurró. No era suya. No era la de ella. Era la del santuario. Santiago cayó de rodillas cuando el suelo se resquebrajó. Un enemigo saltó sobre él, blandiendo una hoja de cristal vivo. Pero justo cuando iba a clavársela, el símbolo en su palma ardió con fuerza y una explosión invisible lo lanzó varios metros lejos. El cuerpo de Santiago temblaba, sudoroso, sobrecargado de poder ajeno. Sus venas parecían llevar luz líquida. Su piel vibraba como si la atmósfera del planeta estuviera dentro de él. Saedra retrocedió hasta él, jadeante, con sangre azul resbalando por su brazo. Lo tomó del cuello y lo atrajo hacia su rostro. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Santiago asintió sin pensar. No con lógica. Con el cuerpo. No era solo atracción física. No era solo una conexión emocional. Era simbiosis. Ritual. Fusión. Ella acercó su frente a la suya. Una tormenta de imágenes lo invadió. Estrellas en guerra, planetas cayendo, su cuerpo junto al de ella, fusionados en combate, en pasión, en destrucción. Se vio a sí mismo convertido en algo más. No humano. No alienígena. Algo intermedio. Algo nuevo. Estás despertando, Santiago. No por elección. Por necesidad. Los enemigos no se detenían. Más aún, se sentían atraídos por la energía que ahora los envolvía. Los querían muertos. O separados. O rotos. Saedra se levantó y le tendió la lanza. Él dudó. No soy un guerrero, dijo.
Ella no sonrió. Ahora lo eres. Santiago la tomó. Sintió el calor. La fusión. Y entonces la vio. La criatura que venía detrás de todos los demás. Más grande. Más vieja. Más cruel. Una sombra con múltiples brazos y ojos vacíos. Su presencia apagaba la luz. Los demás enemigos se arrodillaron ante ella. Saedra apretó los dientes. La custodia final. ¿Quién es? La que fue mi hermana en batalla. La que juró matarme si me atrevía a unirme a un humano. Saedra lo miró con una expresión nueva. No era deseo. Ni furia. Era certeza. Lealtad. Si caemos, caemos juntos. Santiago se puso de pie. El símbolo de su palma ardía como una estrella. Entonces vamos a caer luchando. Y en ese momento, el santuario abrió su núcleo. Las paredes se alzaron como llamas. El aire tembló. Y el verdadero campo de batalla emergió ante ellos, un anillo de piedra flotante, sostenido por columnas vivas, donde el juicio del vínculo debía ser sellado con sangre. La guerra ya no era simbólica. Y el deseo, se transformaba en arma. La custodia final descendió del vacío como una diosa caída del juicio. Su cuerpo era una masa viva de sombras que se retorcían con forma, pero sin contornos fijos. Sus brazos eran cuchillas, látigos, garras, lenguas de energía negra. Cada paso que daba fracturaba el aire, como si la gravedad temiera su presencia. Los enemigos se hicieron a un lado, se arrodillaron en un círculo mudo de devoción. Santiago sintió que el corazón se le detenía por un instante. Aquello no era una criatura. Era una sentencia. Saedra entrecerró los ojos. Su voz salió tensa, como si no hablara con su boca, sino con cada fibra de su alma. Su nombre era Virent. Fue la más poderosa entre nosotras. La primera en ser marcada. Y la única que rechazó el vínculo. Santiago apretó la lanza, que ya no era un objeto, sino una extensión palpitante de su brazo. Su respiración se volvió sincronía pura con la de Saedra. Ella no necesitaba decirle lo que venía. Él ya lo sentía. En sus huesos. En su sangre. La custodia no esperó. Con un rugido silencioso, desapareció entre sombras y apareció detrás de ellos con la velocidad de un rayo. Santiago apenas logró alzar el arma cuando un latigazo negro lo lanzó por los aires. Cayó sobre el anillo de piedra y la superficie vibró con su impacto. Saedra giró con una furia nueva, su cuerpo envuelto en llamas azules que brotaban de la conexión. Cada vez que Santiago sangraba, ella sentía su piel arder. No solo era empatía, era transferencia real. Un solo ser partido en dos cuerpos. Lucharon juntos. Ella atacaba con precisión letal, trazando líneas de fuego con su lanza que obligaban a Virent a dividirse, a esquivar. Santiago, torpe al principio, comenzó a moverse como si sus músculos recordaran una vida que no vivió. Cada movimiento suyo estaba guiado por una intuición salvaje. Pero Virent era demasiado antigua. Demasiado fuerte. Cada herida que le provocaban se cerraba al instante. Y cada vez que golpeaba, la estructura del templo temblaba como si el juicio divino fuera inminente. Saedra cayó de rodillas cuando un impacto le atravesó el abdomen. Santiago gritó su nombre y corrió hacia ella, ignorando el dolor que le reventaba la pierna izquierda. La tomó en brazos. Sus ojos se encontraron. Había sangre. Había dolor. Y aún así, había deseo. No el deseo carnal de un momento cualquiera, sino el deseo absoluto de unirse, de no volver a estar separados. Santiago bajó la frente hasta apoyarla en la de ella. El símbolo en su palma ardía tanto que el aire chispeaba alrededor. El de ella también. Ambos símbolos comenzaron a girar en sincronía. Un canto lejano se alzó desde el fondo del templo. Voces antiguas. Voces de las primeras guardianas. Acepta el vínculo, dijo Saedra. No con palabras, sino con su alma, desgarrada, abierta frente a él. Acepta ser mío. No como propiedad. Como parte. Santiago no dudó. La besó. No como la primera vez. Esta vez, con entrega. Con furia. Con necesidad. Con fuego. El aire explotó a su alrededor. Las columnas se iluminaron hasta quedar blancas. Virent retrocedió con un chillido metálico, cubriéndose los ojos con garras distorsionadas. El templo entero reaccionó. El vínculo se completaba. La lanza se desintegró. Pero sus cuerpos comenzaron a flotar, envueltos en un halo dorado y rojo.
Sus heridas se cerraron al instante. Los símbolos en sus cuerpos se fundieron, creando un tercero, en espiral, que se marcó sobre sus pechos al mismo tiempo. Y entonces, él la sintió dentro. No solo su voz, no solo sus pensamientos, sino su historia, su dolor, su primera guerra, el día que perdió a su escuadra, la noche que juró nunca volver a sentir, y la soledad de siglos durmiendo sin contacto, esperando sin esperanza. Y ella lo sintió a él. El miedo de crecer siendo invisible, la culpa de sobrevivir, el peso de no ser suficiente, la ausencia de hogar. Y entonces, el poder estalló. Ambos gritaron al mismo tiempo, pero no por dolor, por liberación. El cuerpo de Santiago brillaba como estrella nueva, el de ella como fuego antiguo, y juntos, se lanzaron contra Virent. No con armas, no con fuerza, sino con la energía de su unión. Virent intentó resistir. Se multiplicó. Se transformó en columnas de oscuridad. Pero ya no podía tocarlos. Cada intento era consumido por la luz que emanaban. Cada golpe, devuelto con una vibración que la desintegraba por dentro. Ella gritó por última vez. Un sonido que no era de rabia, sino de tristeza. Y entonces, simplemente se apagó. Sus sombras cayeron como polvo cósmico sobre el anillo de piedra. Todo quedó en silencio. Saedra cayó de rodillas. Santiago con ella. El aire olía a piedra fundida, a sudor, a ceniza, a piel. Se miraron. No quedaba nada entre ellos que no fuera verdad. Y ella sonrió por primera vez. No como guerrera. No como predadora. Sino como mujer. El juicio ha terminado, dijo. Ahora empieza lo real. Y esa frase, no hablaba de guerra. Hablaba de lo que vendría cuando el templo se callara. Y quedaran solos. Completamente unidos. El templo se había vuelto quieto. No muerto, no abandonado. Solo en calma. Como si el corazón de la estructura, ahora satisfecho, reposara tras siglos de espera. El aire era cálido, respirable, lleno de esa energía que brota cuando el peligro se ha ido, pero algo importante permanece. Santiago no sabía cuánto tiempo había pasado desde que derrotaron a Virent. Minutos. Horas. ¿Días? No importaba. Todo giraba en torno a la mujer que yacía recostada a su lado, los ojos entrecerrados, el cuerpo aún ardiendo con restos de la fusión. Saedra. La luz dorada que antes los rodeaba ahora estaba dentro de ellos. Como si el universo los hubiera absorbido y luego moldeado con un propósito nuevo. El vínculo no era solo una conexión de cuerpos o almas. Era una promesa viviente. Una que no requería palabras. Ella abrió los ojos y lo miró. No hay más juicios, dijo suavemente. Su voz no era de guerrera. Era de alguien libre. Por primera vez, no había fuego en su mirada, ni sombra de combate. Solo calma. Solo una ternura que no parecía encajar en su figura imponente. Santiago la contempló y supo que algo en ella había cambiado. O tal vez, algo en él la había hecho cambiar. La ayudó a incorporarse. Su cuerpo estaba cubierto de marcas nuevas, símbolos que palpitaban bajo la piel como constelaciones. Las tocó sin temor. Ella no se alejó. Se dejó explorar. No como arma, no como misterio, sino como mujer. Como alguien que había esperado toda su existencia ese momento exacto. Permanecieron así, entrelazados, piel contra piel, sin necesidad de hablar. El silencio era perfecto. Allí, sobre el altar del juicio, la pasión ya no era rabia, ni urgencia. Era aceptación. Deseo sin culpa. Entrega total. Se besaron. Lento. Profundo. Como si con cada roce de labios pudieran borrar todo lo que habían sido antes del uno al otro. Como si con cada suspiro nuevo pudieran reescribir su propia historia. Santiago no recordaba haber sentido algo así. No se trataba de placer físico, aunque el fuego que ardía entre ellos era innegable. Se trataba de pertenencia. Por primera vez, sentía que estaba justo donde debía estar. En el momento exacto. Con la única persona que lo entendía sin tener que explicarse. Saedra lo abrazó, lo atrajo contra su pecho, y apoyó la frente en la suya. Eres mío, dijo. Y tú eres mía, respondió él. Entonces el templo reaccionó. Las columnas se abrieron hacia el cielo, como si la estructura los liberara de su encierro. Un haz de luz descendió desde la bóveda estelar, envolviéndolos con suavidad. Era el permiso final. La bendición del vínculo.
Santiago se puso de pie, aún mareado por la intensidad de lo que sentía. Ayudó a Saedra a levantarse. Ella lo miró, los ojos brillando con una dulzura inesperada. Nunca pensé que un humano sería capaz de soportarme. No te soporté, dijo él. Te sentí. Te elegí. Saedra asintió, y por un instante, su rostro pareció el de alguien que aún no cree que la felicidad sea real. Salieron del templo juntos. El exterior era distinto. La atmósfera se había purificado. Las nubes tóxicas se habían disipado. El cielo era azul. Azul verdadero. Como si el planeta mismo hubiera despertado con ellos. Como si el vínculo hubiera roto una maldición. Frente a ellos, una pequeña nave aparecía, como un regalo de los cimientos mismos. No era tecnológica en sentido humano. Era viva, pulsante, orgánica. Y los esperaba. El santuario ha elegido, dijo Saedra. Nos quiere juntos. Santiago tomó su mano. Subieron a la nave. El interior era cálido, como si respondiera a sus emociones. El asiento los envolvió. La nave despegó sin ruido, sin temblores, suave como un suspiro. Desde lo alto, vieron la luna de Torcavia transformarse. Brotaban ríos donde antes había polvo. La vida regresaba. Y en medio del silencio estelar, Santiago la miró. ¿Qué haremos ahora? Ella sonrió. Vivir. Luchar cuando sea necesario. Amarnos siempre. El beso que se dieron no fue parte de un ritual. Fue la promesa que no necesitaba sellos. Atrás quedaba la guerra. Adelante, el universo. Y entre ambos, un amor que había nacido de un acto impensado. Un beso. Uno que había despertado no solo a la guerrera, sino también a la parte de Santiago que siempre había estado dormida. Desde ese día, ya no existieron por separado. Fueron uno. Donde ella iba, él también. Y donde la tocaba, nacía algo nuevo. Así comenzó su historia. Y no terminó jamás.